Eventos Canal Capital presenta Feria Internacional del Libro de Bogotá. Hola, bienvenidos a este espacio cultural de Canal Capital de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, el evento cultural más importante de Colombia que se desarrollará hasta el próximo 8 de mayo y por supuesto Canal Capital es el canal oficial de la Filbo 2017. Una de todas esas franjas que nosotros vamos a estar transmitiendo es la franja de periodismo y posverdad. Y es que hay varios conceptos que tal vez nos pueden ayudar a entender un poco este concepto, varios ejemplos. Por ejemplo, el reciente triunfo del Brexit en Gran Bretaña o el ascenso del presidente Donald Trump en Estados Unidos o también la negativa en las urnas frente a la votación en el proceso de paz en Colombia. Pues todo esto son algunos de los ejemplos que nos pueden entender este concepto que es bastante nuevo. En este momento les doy la bienvenida al conversatorio Posverdad, la construcción de la realidad bajo nuevos paradigmas. Este estará con la participación de Ulrika Kamburg de Suecia, de Iván Bonilla y Daniel Aguilar de Colombia y estará moderado por Jorge Espinosa. Bienvenidos. Estamos viendo el Encuentro Internacional de Periodismo y Posverdad, de la perplejidad al escepticismo. Esta es la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que este año conmemora 30 años. Dime. Bienvenidos. La Cámara Colombiana del Libro y la Facultad de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Externado de Colombia les da la bienvenida al 9º Encuentro Internacional de Periodismo, que en esta versión tiene como temática periodismo y posverdad, de la perplejidad al escepticismo. Durante los próximos 3 días se analizará este fenómeno mundial bajo diferentes perspectivas, desde los nuevos paradigmas de construcción de la realidad hasta los dilemas del periodismo, de los medios digitales y de los sondeos de opinión, y cómo Europa y Estados Unidos ponen a prueba la verdad, la posverdad en escenarios xenófobos y aislacionistas. En el día de hoy tendremos 3 sesiones que se dividen de la siguiente manera. En nuestra sesión inaugural trataremos sobre la posverdad, la construcción de la realidad bajo nuevos paradigmas. Continuamos con la mesa Dilemas y conflictos del periodismo en tiempos de posverdad. Y por último, tendremos una sesión sobre la hora difícil de los sondeos, encuestas e investigaciones. Recuerden seguirnos a través del numeral Periodismo Externado. Saludamos a todas las personas que nos siguen a través de Facebook Live, en Conexión Externado, y especialmente a nuestros amigos de la Universidad Minuto de Dios de la ciudad de Ibagué. Bienvenidos. Damos inicio a la primera sesión denominada Posverdad, la construcción de la realidad bajo nuevos paradigmas, con la participación de los panelistas Jorge Iván Bonilla, Daniel Aguilar, Ulrika Kamburg y modera el periodista Jorge Espinosa. Buenas tardes. ¿Guardaron los celulares? ¿No? Bueno, gracias por acompañarnos. Jorge ha hecho una presentación breve de los invitados. Ulrika viene desde Suecia, es profesora, es editora, escritora y tiene pues mucha experiencia en el periodismo europeo, lo que me parece que nos da una mirada alternativa por lo menos o distinta al periodismo que ejercemos
en América Latina, a veces tan distinto en tantas cosas. Daniel Aguilar es profesor, lo conocen muchos de ustedes, del externado, y el profesor Jorge Iván Bonilla también es profesor de periodismo de EAFIT, y es una persona además que ha escrito mucho sobre cómo los medios de comunicación en Colombia cubren los procesos de paz o los conflictos, o el conflicto. Quería empezar preguntándoles a cada uno de los panelistas de hoy sobre esa palabra tan mencionada últimamente de la posverdad. No sé si saben ustedes que el diccionario Oxford la denominó el 2016 como la palabra del año. Y entre otras cosas daba la explicación del Brexit. Todavía para ese momento no habían pasado las elecciones en Francia, cuyo capítulo de pesadilla no ha terminado, pero podría terminar pronto. Y lo mismo pasó en las elecciones en Estados Unidos con la victoria de Donald Trump. Lo mismo podría decirse, me parece, de la campaña por el plebiscito en Colombia. Y desde entonces en los medios uno encuentra recurrentes afirmaciones sobre la posverdad y análisis y artículos sobre la posverdad, la tal posverdad. Quería preguntarles a ellos, empezando tal vez por Ulrika, si ella está de acuerdo con el término, o más que de acuerdo, si le parece que es apropiado ese término de la posverdad para hablar de lo que algunos simplemente denominan como mentiras. Bueno, sí, creo que es muy adecuado y creo que estamos viviendo en una época de post-periodismo y post-verdad. Post y pre también podríamos decir, porque de alguna manera el periodismo en el mundo occidental está regresando hacia lo que solía ser en el siglo XIX o a lo mejor incluso el siglo XVIII. Entonces, el periodismo, los periódicos están sufriendo unas crisis económicas gigantescas en Europa y los Estados Unidos. Muchísimos periodistas están desempleados y por esta crisis creo que otros sectores, tales como las relaciones públicas, por ejemplo, y sectores como los partidos políticos, las ONGs, ellos han tomado el lugar de los medios establecidos y están llenando el mundo con sus mensajes y es muy difícil para las personas poder juzgar lo que realmente es cierto. Anoto, con base en lo que contesta Ulrika, que en todo caso es curioso porque los grandes medios en Estados Unidos, el Washington Post, el dueño es Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, un señor que es multimillonario, y el accionista mayoritario por unidad del New York Times es Carlos Slim, ni más ni menos. Y sin embargo, ambos periódicos se opusieron con toda su fuerza al fenómeno de Trump. Profesor Daniel. Sí, la primera vez que yo oí el término posverdad fue hace unos 3 o 4 años, cuando me encontré por cosas de la vida con un libro que había escrito Ralph Case, que se llama Post-Truth Era, en el cual habla, digamos, la emergencia de esos discursos mediáticos que se presentan como verdad y que yo personalmente considero que es un eufemismo para presentar información falsa, desinformar, para desviar la atención, y que considero que ha alcanzado como su punto más visible, su punto más álgido ahora con digamos, las situaciones que mencionabas ahorita, el Brexit, la llegada de Trump, el no en el caso del plebiscito de Colombia. Pienso que hay una serie de fenómenos que de alguna manera potencian la emergencia de esto que llamamos posverdad, o que en Estados Unidos se le llama también los alternative facts, que digamos la forma como lo mencionan durante la campaña, el ascenso de Donald Trump al poder, y es la participación o el uso de los medios sociales por parte de las personas. Yo creo que ese es un punto que eventualmente va a aparecer acá y que considero que es importante porque es el que potencializa la difusión de esa información que sería post-cierta. Cierto. Profesor Bonilla. Gracias. Bueno, yo quisiera ir un poquito como a lo que hay debajo del iceberg, de la punta del iceberg que se puede ver cuando hablamos de posverdad. Uno diría que asistimos a una crisis del consenso de lo que tradicionalmente considerábamos
y podíamos estar seguros de lo que más o menos era la verdad, de dónde poderla encontrar y mediante qué procedimientos hacerlo. Y esa crisis del consenso, a mi modo de ver, tiene que ver con varios factores. En este momento solamente hablaría de algunos de ellos, y el primer factor del cual yo hablaría es que hay un retorno de lo reprimido. Es decir, esta es una frase de Stuart Hall, y con el retorno de lo reprimido quiero decir un retorno, un revival de varias cosas que la racionalidad moderna había pensado y había considerado, ya había chequeado y ya había logrado superar. Primero, hay un retorno muy fuerte de la ideología. No es porque la ideología se haya ido, sino que hay un retorno muy fuerte de una cada vez más dimensión confrontacional de la ideología, y por ende cada vez más un revival muy fuerte de algo que ha existido en nuestras sociedades, y es la política de la enemistad, ¿cierto? Entonces ese revival de la política de la enemistad, con ese retorno de la ideología, o al menos con una ideología que ya no es únicamente la que pensamos después de la posguerra fría, que era la ideología liberal de los valores, del cosmopolitanismo, de la pluralidad. O sea, ha llegado una ideología confrontacional muy fuerte. El otro retorno que yo vendría viendo en este iceberg sumergido es un retorno de la incertidumbre muy fuerte en las sociedades que vivimos. Es decir, un retorno de la incertidumbre porque cada vez más vivimos en sociedades que están produciendo más ansiedad, más miedos, más inseguridades, y quizás la inseguridad maleante, la inseguridad de la calle, solamente es lo más visible de otras inseguridades que vivimos cada vez más en estas sociedades que nosotros habitamos. La inseguridad a una vida sin sentido, la inseguridad que genera una vida sin futuro, de una precarización del trabajo. Y ya para dejar la última incertidumbre, el último retorno de lo reprimido es, hay un retorno muy fuerte de las emociones y de los sentimientos. Porque esa era otra cosa que la política racional liberal y el racionalismo liberal creía que había chuleado, que había dado por descontado, que la política no es emociones, que la política no es sentimientos, y siempre la política ha sido emociones y sentimientos. Lo que pasa es que ahora ya no nos da vergüenza decir que la política es emociones y sentimientos, y no es únicamente un asunto solamente para la gente del marketing o para los publicistas. Cada vez más hay una densidad cultural muy fuerte en lo que se está jugando en términos de emociones y sentimientos para estas sociedades de malestar en las que nosotros estamos viviendo. Entonces creo que ese retorno a lo reprimido ayuda un poco a darle complejidad a esta cosa que nosotros llamamos posverdad. Sí. El profesor Bonilla menciona, y Daniel lo mencionaba también, lo que pasó en Estados Unidos con los famosos hechos alternativos. El contexto de eso es un contexto más o menos simple, y es que Trump, en su inmensa vanidad, terminó peleando en medios con los seguidores de Obama porque él decía que en su posesión había más gente viéndolo posesionarse como presidente del país más importante del mundo que en la posesión de Obama. Eso claramente era mentira, porque las cifras así lo demostraban, y las cifras parecerían ser incontrovertibles porque 2 más 2 es 4 y no 5, hasta que llegó una señora del entorno de Trump a decir que esos eran hechos alternativos. Y en parte eso tiene que ver con lo que mencionaba el profesor Bonilla en su último retorno. Úlrica, pareciera que lo que está pasando ahora, pero que me parece que también ha pasado antes, solo que ahora hay redes sociales, es que los hechos están siendo reemplazados por las creencias. Lo que es lo que yo creo, no lo que está pasando. ¿Está de acuerdo con eso, con esa premisa? Sí, y creo que es porque los medios sociales, las redes sociales han tomado el lugar de los medios establecidos. Entonces, cuando las personas se expresan en línea o en las redes sociales, y cuando la única fuente que está consumiendo el periodismo son los medios sociales o las redes sociales, porque en Suecia y en muchos otros países las personas no leen ya los periódicos. El papel ha desaparecido.
Y lo que hacen las personas o lo que leen las personas son artículos, pero los leen en las redes sociales y no están muy seguros de las fuentes de estos artículos o de la información que están leyendo. Entonces, a lo mejor uno puede leer algo que ha sido enviado, a lo mejor por personas de relaciones públicas o por el personal de la campaña de Trump o por el partido de extrema derecha en Suecia. Y especialmente los jóvenes no saben diferenciar entre esta pieza de información y un artículo en algún periódico prestigioso que en Suecia se llama Dagens Nyheter. Especialmente para los jóvenes la información es algo que uno busca por uno mismo en las redes sociales y depende de uno poder decidir si es verdadero o falso lo que se está leyendo. Y tienen algo de ignorancia y también creo que no están interesados en saber si la fuente es una fuente oficial o no, o si simplemente es propaganda. Entonces, es la razón por la cual yo creo que los medios hoy en día semejan los medios de principios del siglo XIX, donde los partidos políticos utilizaban los medios para hacer propaganda. Y, por supuesto, era como la prensa libre en Europa se desarrolló. Había órganos de partidos políticos y después de esto todo el concepto de la libertad de prensa, la libertad de palabra que vino después de esto. Así que los medios en Europa, de hecho, existieron antes de la libertad de prensa. En Colombia pasó lo mismo hasta hace no mucho y algunos podrían alegar que incluso ahora todavía hay periódicos al servicio de algunos partidos políticos, discusión que seguramente podremos tener otro día. Daniel, sobre lo que dice Ulrika, me parece que en parte el problema en el que estamos metidos los que tratamos de hacer periodismo es que un antídoto contra estas mentiras podría ser el buen periodismo, pero también en parte lo que pasa es que la gente está confiando, particularmente en redes sociales, no en los medios tradicionales, porque los ven con sospechas, sino en medios que se presentan a sí mismos como alternativos. Acá le contamos lo que los medios mainstream no le quieren contar. En esto lo que hay es una crisis del periodismo enorme, ¿no? Yo creo que hay una crisis como de la representatividad que tienen los medios en la sociedad. No se les cree. Perdón, pero tengo que objetar a lo que usted acaba de decir porque no me entendió completamente, porque no solamente es que haya medios alternativos a las que las personas se voltean porque no les gustan los mensajes en los medios establecidos, es más como que no saben cuál es la diferencia y esto es crucial para mí y es la razón por la cual en Suecia nos dicen que es absolutamente necesario que especialmente la gente, los estudiantes de bachillerato o que se enseñe en bachillerato a los estudiantes a que sean muy críticos de las fuentes para que entiendan que esta es una fuente en la que se puede creer, pero esto es algo que simplemente fue inventado por propósitos propagandísticos, ¿me entiende? Yo creo que retomando lo que está diciendo Ulrika. Y retomando lo que decía Jorge Iván anteriormente, Jorge Iván hablaba de esa reemergencia, ese resurgimiento de las ideologías que pronto estaban acalladas, que ahora quizás por la emergencia o el fortalecimiento que han tenido los medios sociales, que de alguna manera permiten una mayor participación de la gente. Y al haber una crisis en lo que los medios representan en sí mismos, los medios masivos, ¿sí? Entonces, lo que yo creo es que la gente, al no creer tanto en los medios masivos, al tener una mayor participación o considerar que tiene una mayor participación en esa esfera pública, entre comillas, a través del uso de los medios sociales y teniendo a su disposición una increíble cantidad de información, ¿sí? Entonces lo que está haciendo la gente es convertirse como una especie de editores de una información y reproductores de una información que no filtran. Y lo que hacemos generalmente es leemos un titular y lo compartimos, lo viralizamos,
no miramos fuentes, yo creo que ni siquiera la pregunta es mirar si es cierto o no, sino si es confiable o no la información que estamos obteniendo. Y cuando eso además está pasado de forma transversal por las emociones, como decía Jorge Iván, se fortalece mucho más, ¿sí? Se fortalece mucho más, aparecen esos apasionamientos que han estado acallados y que ahora cogen muchísima fuerza, y eso lo hemos visto en Colombia perfectamente con el tema de las cartillas, con el tema de todo el tema del proceso de paz, y que tuvo, digamos, su desenlace con el resultado durante el plebiscito. Sí. Profesor Bonilla, aparte de lo que podemos hablar hoy, que está ligado con todo esto, creo que lo leí en un artículo del profesor de ustedes, de Sergio, en los últimos días en El Tiempo, es que él ponía el ejemplo del plebiscito. Era mucho más fácil defender el no en el plebiscito diciendo algo así como Colombia se va a convertir en Venezuela, un eslogan sencillo, rápido, fácil, muy fácil de aprenderse, mientras que argumentar a favor del sí era mucho más complejo. ¿A eso se refería cuando decía usted, profesor, que hay una especie de retorno en el discurso político y en los medios de, digamos, el eslogan como de marketing, que eso es mucho más efectivo en las emociones que sentarse a argumentar? Sí, ahorita utilicé la palabra retorno, ahorita voy a utilizar la otra que se llama fatiga, y es que yo creo que nosotros estamos viviendo en una fatiga de los postulados de la Ilustración, y esa fatiga de los postulados de que la verdad se logra mediante el uso público de la razón, de que a la verdad se accede mediante la argumentación y el debate, y de que a la verdad se accede también con la contrastación de la evidencia empírica, es decir, los hechos, que fue lo que creó el ideario del ciudadano informado del siglo XIX. Claro. Entonces nosotros venimos con una fatiga muy fuerte de esos idearios, y esa es una fatiga fuerte que obliga hoy a pensar qué significa producir hechos. Urlica ahorita hablaba de algo que a mí me parece fascinante, y hay un retorno al periodismo decimonónico por la vía de una inflación muy fuerte de las opiniones. Es decir, como en el siglo XIX, el periodismo cada vez más, o lo que consideramos nosotros información, porque hoy la información no es monopolio exclusivo de los operadores de la palabra pública, los medios y los periodistas, hay una inflación muy fuerte de la opinión que lleva a decir una cosa fundamental, y es ¿qué son los hechos hoy? Cada vez más asistimos a que los hechos hoy es alguien que dijo algo, ¿cierto? Entonces, frente a ese algo, alguien que dijo algo, dice uno, bueno, es que es su verdad contra la mía. Entonces, pensar, ahora yo a esto le veo una cosa positiva, y es que el vecindario se está llenando de muchas voces. Ahora, que se llene de muchas voces significa que hay muchas voces basura, pero yo sí creo que yo veo de interesante en esto es que hay una ampliación de la palabra pública y de las voces que anteriormente nos decían ustedes son o públicos o espectadores o audiencias, porque los curadores de la información son otros. Yo creo que ahí hay mucho de amenaza, pero también hay mucho de posibilidad. Ahí dejaría yo como este apartado. Ulrika, a mí me llama la atención y quería volver un poco sobre esa idea de no distinguir las audiencias jóvenes o los lectores jóvenes de artículos, sino de prensa impresa, por ejemplo, que es un fenómeno que en Colombia la prensa impresa existe todavía, cada vez con menos ejemplares, pero existe, y la gente lee también artículos por internet. Muchos de ustedes seguramente se informan a través de lo que Facebook les manda por los logaritmos que tiene y demás, pero parte de lo que quería detenerme es en eso de educar un poco a la gente para que aprenda a distinguir esas diferencias. ¿Eso cómo se hace? Me parece muy complejo, porque salvo que uno identifique algún gran medio como un medio que le genera credibilidad, uno cómo distingue o cómo le cuenta a la gente que tal vez la cadena de WhatsApp no tiene mucho valor.
Muy buena pregunta. Yo creo que Suecia es absolutamente diferente de Colombia en el sentido de que es un país muy digitalizado y las personas en Suecia no leen el papel o el periódico de papel ya para nada. Las personas que tienen menos de 35 años están totalmente digitalizados, no les interesan especialmente los libros y cuando leen algún papel lo hacen en línea, ni siquiera en papel, pero básicamente les interesan los juegos de computador, los medios sociales en diferentes aspectos. Y yo creo que es una amenaza enorme a la democracia y creo que Suecia ha sido democrática durante muchísimos años y podría sufrir de algo diferente cuando esta generación o varias generaciones crezcan sin tener la posibilidad de poder distinguir entre las noticias falsas y la propaganda y la realidad o la verdad, porque me gusta muchísimo utilizar hoy en día la palabra la verdad o las palabras la verdad, porque creo que la verdad está ahí afuera en algún lado y no creo que las personas que dicen, uy, esta situación en la que vivimos ahora es maravillosa porque las personas pueden expresar sus emociones y la democracia está ganando tanto campo por los medios sociales, porque ahora podemos leer en línea reportes directos, por ejemplo, desde Siria. Porque yo normalmente lo que digo es que creo que es una cultura amateur, es una cultura de periodismo que ha reemplazado la cultura profesional periodística. Y eso lo veo como un gran problema, pero sí creo que la educación primaria y secundaria, los profesores en Suecia y los políticos de la educación tienen o conocen este problema y están tratando de resolverlo. Entonces, tenemos una cantidad de nuevos temas de materias, incluso en bachillerato. Yo realmente no sé cómo explicarlo en inglés, pero es cómo ser críticos hacia las fuentes. A lo mejor tú tienes una buena palabra en español para explicar eso. Bueno, pero se ha vuelto una parte no de la educación elemental ni primaria, pero sí del bachillerato, y creo que es la única forma en este momento de hacerlo, porque los medios tradicionales están sufriendo. Yo creo que dentro de 5 años, casi la mitad de los periódicos en Suecia van a haber cerrado. Como en Estados Unidos hay ciudades gigantescas como Seattle, por ejemplo, que no tienen un solo periódico. Y esto es sorprendente viniendo del viejo mundo. Y cuando yo vengo a Colombia y sé que ustedes tienen muchísimos problemas con la libertad de prensa, etcétera, pero lo que sí veo son periódicos bastante prósperos y creo que eso es maravilloso. Yo quisiera agregar algo que se me viene ahora a la cabeza y es Marshall McLuhan por allá en los años 60 decía que si nosotros no teníamos una relación crítica con los medios que utilizábamos, éramos simplemente reproductores sexuales de los mismos. Y pienso que ese es un claro ejemplo que de pronto estamos viviendo ahorita, en el cual consideramos que podemos participar, que somos casi que generadores de contenidos, porque hacemos memes, porque pasamos información, porque compartimos un montón de cosas, pero que a la hora de la verdad no estamos asumiendo una posición crítica frente a lo que ello significa. Y lo que estamos haciendo es construirnos, volvernos unos reproductores de unos discursos que siguen estando ahí, porque si miramos en el trasfondo siguen existiendo unos discursos dominantes que están ahí y que se reproducen y que adquieren diferentes lenguajes, diferentes representaciones, pero que siguen estando presentes. Jorge Iván, ¿algo quiere aportar sobre eso? Porque tenía una inquietud sobre algo que usted mencionó en su última intervención, que me parece que también un poco derivado de todo esto, el dilema que tienen muchos medios en el mundo es el dilema que yo denomino, porque pues no es una denominación mía, está hace mucho tiempo en el periodismo, y es el dilema de la falsa equivalencia, que es algo así como tener que darle voz a todos por igual. Por poner un ejemplo medio ridículo, al que dice, por ejemplo, que no hay que vacunar a nadie porque eso es pésimo para la salud, y al que defiende la vacuna como que es una cosa que nos ha ayudado a la humanidad, y a ambos en ara de una cosa así como la objetividad
o la imparcialidad en el periodismo, hay que presentar a todas las voces y todas las opiniones. ¿No será que va siendo momento de tomar partido y de dejarse del cuentico de la falsa equivalencia? Lo que pasa es que la posverdad es una consecuencia no deseada de eso. O sea, porque los primeros que le han tirado piedra al tejado de la objetividad han sido los periodistas. Porque se asume que la objetividad no solamente no es posible, sino que es indeseable. Entonces, frente al modelo de periodismo y objetividad, que es el modelo que ha reivindicado que la verdad está en los hechos, o sea, la historia del periodismo moderno, del periodismo noticioso, es una historia que hay que mirarla a la luz de cómo el periodismo moderno bebe de una dimensión de la racionalidad moderna, que es pensar que hay una verdad. Entonces, y eso en el periodismo se tradujo con la noción del modelo de periodismo de objetividad. Pero los periodistas le tiran mucha piedra a ese tejado, pero también son los primeros que nos quejamos cuando decimos, es que vea la posverdad en la que andamos, porque finalmente hacen parte como del mismo registro, porque finalmente la posverdad significa también, frente a esta crisis de consenso, a la hora de definir qué es verdad, pues todo puede ser verdad. Entonces, ahí yo dejaría que en el periodismo hemos dado un debate muy pobre sobre de qué hablamos cuando hablamos de objetividad. Yo creo que ese debate habría que trabajarlo mejor. Yo no soy un defensor del periodismo de objetividad, pero creo que el periodismo de objetividad tenía unas dimensiones y unos filtros muy importantes para pensar la sociedad. El tema de la contrastación, el tema de tomar distancia, el tema de la verificación, ¿cierto? Entonces, yo diría que habría que hilar un poquito fino frente a eso. Y frente a otra cosa que iba a decir, que ustedes me van a tirar a mí, pero bueno, me voy a salir, no sé si me salga, yo creo que me voy a salir, porque ahorita no te respondí la pregunta frente al tema de las emociones y el tema de esta exacerbación de las emociones. Cuando Manuel Castells hace 10 años trabajó en su libro sobre redes que dan libertad, sobre los movimientos sociales y tal, él encontraba dos emociones fundamentales para pensar cómo los movimientos sociales globales estaban resistiendo frente a la globalización: la ira y la indignación. Y nosotros nos quejamos de que en el plebiscito del año pasado un sector de la población salió a votar con ira, salió a votar con rabia. Entonces yo me pregunto si hay rabias dignas y hay rabias indignas, porque cuando nosotros miramos los movimientos sociales de la primavera árabe, los indignados, cuando miramos muy lejos de nuestro territorio, vemos que la rabia y la indignación, chéveres, qué bueno esa rabia, esa indignación, pero resulta que la rabia y la indignación no son monopolio de los colombianos, pero la rabia y la indignación nuestra, aquí la vemos solamente como unos borregos maleducados, ignorantes, que se dejaron como títeres y titiritero manipular por unos. Yo no sé si hoy en día hablar de la posverdad significa volver a la época de George Orwell y a la época de la manipulación y la propaganda. Yo no sé, yo creo que hay algo más complejo. Pero, es decir, entiendo un poco en la última parte de su respuesta, profesor, que de alguna manera hay una especie como de exceso de, más que confianza, de vanidad del liberalismo, algo así como usted, el ignorante, el redneck que votó por ese señor, que es decir, un poco como decir, usted no puede pensar eso ni estar indignado por eso porque lo convierte inmediatamente en un bruto. ¿No? Hay un poco un tono de superioridad moral a la hora de pararse en las posiciones que son, algunos dirían, políticamente correctas, ¿no? Claro, porque finalmente, después de la Guerra Fría, el único que ganó fue la democracia liberal. Y nosotros veníamos de unas sociedades en las cuales la democracia liberal permitió, a pesar de que le dio al capital financiero, señores, hagan ustedes la economía, la democracia liberal logró democratizar muchas de las zonas de vida,
en relación con el cuerpo, con las identidades, en relación con la lucha de las mujeres, de la población gay, etcétera, etcétera, etcétera. Pero uno diría que ese progresismo o esa progresividad que tuvo la democracia liberal, pensábamos que eso ya no tenía fin y que ya no tenía límite, que las democracias liberales cada vez iban a ser más liberales. Y nos hemos dado cuenta de que no, de que hay un conservadurismo muy fuerte y de que las creencias, los prejuicios, los valores de la gente no necesariamente apuntan a donde pensábamos los más liberales y los más progresistas iban a apuntar. No sé si Ulrika quiere anotar algo sobre eso que dice el profesor Bonilla, si usted ha tenido la misma impresión en su lectura desde Europa, porque también un poco parte de lo que a uno le sorprende de este lado del charco, de este lado del continente, de este lado de la tierra, es que es curioso porque que en Colombia pasen esas cosas uno lo puede entender, pero que en Europa se debatan entre Le Pen y Macron en el país de la ilustración que es Francia, a uno le sorprende. ¿A ustedes también? Digamos, ¿eso les parece un asunto difícil de entender? ¿Les sorprende que eso pase allá, en el continente de la ilustración, de los libros, de la luz? Sí, yo estoy bastante sorprendida, pero creo que el profesor tiene toda la razón. Creo que en la mayor parte del mundo, en este momento en particular, los movimientos conservadores están ganando muchísimo terreno. Estuve en Beijing hace 2 semanas y, por supuesto, era muy difícil hablar con las personas. Conocí a Mu Yan, el Premio Nobel de Paz de allá, y también unos autores chinos famosísimos y prestigiosos, pero por supuesto porque Shan no es una democracia y es muy difícil poderle preguntar a estos escritores preguntas reales y obtener respuestas reales. Pero conocimos un disidente que se llamaba Murong, que es muy famoso, y él nos pudo contar que China en este momento está pasando por una transformación conservadora también. Y creo que es muy interesante porque esto lo vemos en Europa, lo vemos en Rusia y lo vemos también en los Estados Unidos, en Japón a lo mejor incluso en Corea del Sur, pero está sucediendo en todo el globo terráqueo. Y eso me aterra porque es como una era completa de luz, de iluminación que está terminando. Y hay un simbolismo fuertísimo en el hecho de que ese país en donde comenzó la iluminación, que fue Francia, está quebrado por personas que creen, por ejemplo, en las falsas noticias, o está desgarrado por partidos no muy democráticos. ¿No será, Daniel, que una posible manera de combatir, porque lo que dice el profesor Bonilla del debate de la objetividad, a mí me pasa lo mismo, yo no creo que eso exista en el periodismo, pero porque creo que es humanamente imposible, digamos, no, porque creo que es una imposibilidad biológica prácticamente, porque también somos en buena medida emoción, es imposible encarar una entrevista sin tener de entrada ya un prejuicio. Uno puede tratar de ser imparcial, pero ser objetivo me parece mucho más complejo, pero digamos, es un buen punto en que uno podría volver sobre eso. Tal vez una manera, Daniel, de resolverlo, en Estados Unidos al menos, es que los medios de comunicación han decidido escribir en sus editoriales, pero incluso en sus páginas de contenido, han decidido llamar a los políticos mentirosos de frente. Digo, eso antes no ocurría, había como un cierto respeto entre la diferencia entre la página de opinión y el editorial, la posición editorial del periódico, y lo que se escribía en las páginas de su contenido. Pero ahora ya esa diferencia parecería no existir más. Es como que ya los periódicos están asumiendo la posición de decir, nosotros acá les vamos a señalar quién es el mentiroso, quién está mintiéndole y le está engañando. ¿Esa puede ser una salida? Yo creo que el escenario norteamericano particularmente es interesante en ese sentido porque además es que el gobierno Trump decidió irse contra los medios. Contra los medios directamente, o sea, escogió un mal enemigo. ¿Sí? Y eso le permite también inmediatamente como que autoriza a los medios, o legitima al asumir una posición crítica de frente y decirle mentiroso.
como en efecto lo han hecho. Me preocupa un poco, digamos, en otros escenarios, porque como el escenario colombiano. ¿El periódico de Medellín? El periódico, no, el periódico de Medellín, no, la prensa colombiana. ¿Sí? En donde la prensa, entender los periódicos, los noticieros, la radio, los medios de comunicación como finalmente medios de producción que pertenecen a alguien, que responden a unos intereses económicos y también responden a unas agendas políticas de esos medios, pues hace que ese elemento de la independencia sea muy difícil como para que un medio pueda llegar y decirle mentiroso a un gobierno. Pero tenemos por el contrario la emergencia de esos llamados, y pongo entre comillas, medios alternativos que se encargan de asumir esa posición. Y tenemos experiencias muy interesantes aquí en Colombia, como seguramente lo conocerán los presentes aquí en el auditorio, en donde medios se encargan, por ejemplo, de hacer fact-checking, de mirar cuáles son los hechos que realmente sustentan o no una información, o mirar… La silla vacía tiene un detector de mentiras. El detector de mentiras que me parece que es una cosa interesante, pero que también creo que corresponde a su situación como de medio independiente y no como los medios masivos que pertenecen a casas editoriales, a grupos económicos que están casados con movimientos, con proyectos políticos que se hacen evidentes en la forma como presentan la información. Pero así como está la silla vacía que presenta su sistema fact-checking, también tenemos otros que se encargan de generar, de construir discursos completamente distintos y que fundamentan su funcionamiento en dicen algo y cuando que no cuenta con un sustento, ¿cierto? Con unas evidencias empíricas, como decía ahorita el profesor Bonilla, pero que a la hora de que haya una réplica por parte del gobierno o por parte de los grupos que estén ideológicamente opuestos, ya estos medios independientes van 3 o 4 mentiras o informaciones de dudosa calidad pues adelante, lo cual hace muy difícil para estas otras, o sea, para los opositores de estos medios o para el gobierno, lo que sea, estar diciendo, no, mire, es que eso no es así, porque es que ya esta gente va adelante, ¿no? Entonces yo pienso que son como consecuencias perversas, como decía ahorita el profesor, que terminan haciendo evidente este problema. Ulrika, ¿ibas a decir algo? Something, Ulrika. Sí, por favor. Bueno, a lo mejor esto es algo un poco de lado, pero en Suecia tenemos un grupo totalmente nuevo de periodistas, de reporteros que se llaman investigadores virales y son periodistas que a menudo son bastante jóvenes, que son muy buenos para programar, muy buenos para hacer periodismo digital y ellos investigan todos estos mitos que hay alrededor del Internet y tratan de resolver cuáles son las fuentes de estas piezas de información falsa y es fascinante porque es como un género nuevo en el periodismo, especialmente a las personas jóvenes les gusta seguirlo porque hay historias rarísimas acerca de, por ejemplo, los bananos azules y los jóvenes creen en ellos y después tenemos unos periodistas jóvenes que dicen, no, esta historia fue una persona en Seattle que salió con esto hace 10 años y ahora está pasando por el mundo entero. Algunas veces es un poco ridículo, pero es bastante útil y es bueno para leer también. Profesor Bonilla, quería proponerles a los tres una especie de juego, porque vamos a ir concluyendo un poco, cerrando la conversación. Quería proponerles una especie de juego, bueno, no sé si juego, pero sí escenario hipotético. Supongan que mañana los invitan a una redacción de un periódico que tiene que enfrentarse al reto de cubrir a un personaje como Trump o como Le Pen. ¿Qué consejo le darían ustedes a esos reporteros? ¿Qué le dirían al reportero que tiene que cubrir política y que tiene que verse ante el dilema de publicar o no la declaración día tras día de ese candidato al que evidentemente no le importan mucho los hechos, sino sus hechos? ¿Qué le dirían ustedes a esa redacción? ¿Cómo afrontarían esa pregunta? Ay, Jorge. No, yo no sé, o sea,
posiblemente en un personaje como Trump, hay un escritor y periodista estadounidense, Thomas Frank, que dice que en épocas de guerra cultural la verdad no importa, lo que importa es mostrarse creíble o verosímil. Aquí entre el 2008 y el 2002 y el 2010 tuvimos un personaje que finalmente lo que importaba era mostrarse creíble y verosímil. Y posiblemente las maneras de refutar esa puesta en escena de crear verdades, a veces pensaría que yo le diría a esa sala de redacción: sigamos a Trump, pero sigámoslo a través de fotografías, de imágenes. Es decir, busquémosle la manera en que podemos encontrar algo distinto de ese personaje en términos de que ya sabemos que con su discurso de las palabras nos está diciendo esto, poco como decía Bertolt Brecht en el comentario que hizo a propósito del ascenso de Arthur Uy, y es que los grandes, claro, él decía los grandes criminales, es decir, frente a los grandes mentirosos, posiblemente nosotros los sacralizamos demasiado y posiblemente hay que verlos como grandes payasos. Y quizás verlos como grandes payasos, verlos como grandes mequetrefes, no pasa por el mundo de las palabras. Así a mano alzada, como nos decís, yo diría, trabajemos en imágenes, la manera un poco de abordar a este personaje. Solo un paréntesis con eso que dice el profesor Bonilla, muy interesante. El otro día en El País de España, que yo creo que es un gran periódico, aparecía una nota de una periodista que se dedicó a mirar qué fotos había subido Melania Trump, la primera dama, desde antes de que Trump fuera candidato. Digamos, sus redes sociales, ¿qué dicen? El Instagram de Melania Trump, ¿qué nos cuenta? Y solamente hay una foto, creo que son 4 años o algo así, en la que aparece con Trump, y lo más increíble es que ella aparece cortada, es decir, aparece la cara de él, ella se toma una selfie con él, pero la cara de ella no aparece, ella está recortada, una cosa increíble. Y las otras fotos son siempre ella mirando desde atrás, es ella tomando una foto con él caminando adelante, o ella tomando una foto desde la parte de atrás del carro con él y su hijo, el hijo que tiene con ella, Barron, en el carro, pero ella desde atrás. Es decir, ella es una espectadora de su vida, sin palabra, una cosa increíble. Y es con imágenes. Lo recordé, qué pena. El escenario que pones es en un medio, en un periódico. Sí. Bien, tradicional. Sí, tradicional. Eso me hizo acordar, ahorita no me acuerdo cuál fue el periódico norteamericano que decidió utilizar o más bien poner todo lo que decía Donald Trump no iba en la sección política, sino en la sección de farándula. Que eso ya implicaba una posición de ellos frente a Trump, exactamente, frente a Trump y lo que consideran que realmente hay tras el discurso de Trump. En el caso de este periódico, en el caso hipotético, yo creo que no podría quitarme la chaqueta de profesor, y lo que le diría a los periodistas ahí, probablemente sería lo mismo que le diría a mis estudiantes: ¿usted qué es? ¿Va a escribir un editorial? Arguméntelo bien, independientemente de cuál sea su posición. ¿Es un periodista de opinión? Exprese su opinión, cualquiera que sea, pero hágalo con responsabilidad. ¿Es un reportero que va a llevar a cabo la presentación de unos hechos? Hágalo con responsabilidad. Me parece que en ese caso hipotético, por eso te preguntaba si era un medio periódico en su versión más tradicional, es precisamente porque considero que una de las cosas que ha llevado a la generación de esta posverdad también es que algunos periodistas en el ejercicio del oficio
están ejerciendo más como relacionistas públicos que como periodistas. Y están volviendo los medios de comunicación, pasándolos de información, convirtiéndolos muchas veces en propaganda. Y eso lo vemos en muchos medios, en muchos países, y Colombia no es la excepción. Por el contrario, considero que es uno de los países donde eso se hace más evidente y de forma más rampante. ¿Cuál es el rol del periodista? De hecho, yo creo que esa es la gran pregunta, es ¿cuál es el rol del periodismo acá ante todo esto que está sucediendo? Y si el periodista tiene clara su posición de periodista, hágalo como periodista. Si usted está ejerciendo como relacionista público, usted es relacionista público, pero son dos oficios muy respetables, pero que son diferentes. Ese es como lo que yo haría. I totally agree. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que yo le diría a los periodistas de este editorial, a lo mejor en mi anterior periódico, es no estén tan nerviosos. No actualicen cada 10 minutos, no escriban acerca de cada tweet que sale de la boca o de la oficina de Donald Trump, porque hace que la nación entera de Suecia se ponga nerviosa. Tengo un ejemplo bastante miedoso y muy bueno. En una declaración, Donald Trump dijo que Suecia se había convertido en un país horrible, un país totalmente dividido entre los inmigrantes y las otras personas, y dijo que había algún tipo de guerra civil entre los inmigrantes y los suecos en Suecia, y toda esta noción o esta imagen de Suecia se dispersó por todo el mundo. Y yo estaba sentada, y él estaba diciendo esto en una declaración y así enviando sus tweets. ¡Ay, Dios mío, esta cosa tan horrible sucedió en Suecia anoche! Y yo estaba ahí sentada en Estocolmo diciendo, Dios mío, ¿qué fue lo que pasó en Suecia? Yo vivo acá, pero no me había dado cuenta de nada de esto. Es como, uy, hay luchas en la calle en Suecia, pero yo no veía nada. Y yo llamaba a mis amigos y les decía, ¿es verdad que hay protestas en las calles? Y decían, no, por supuesto que no. Es simplemente una cosa de noticia falsa. Pero los medios suecos reportaron sobre esto y creo que demasiado, y periódicos en otros países también lo hicieron y organizaciones también en otros países reportaron tanto acerca de esto que yo creo que todavía en algunas partes de Europa las personas sí creen que sí hay protestas en Suecia. Así que no se pongan nerviosos, no sobrereaccionen, no escriban acerca de todas estas cosas tan estúpidas todo el tiempo, porque eso puede ocasionar traumas enormes. Gracias, Ulrika. Sobre eso me da la idea para la última pregunta y luego el público podrá hacer unas pocas preguntas a los tres panelistas. Simplemente una breve opinión de cada uno de ustedes sobre el efecto que ha tenido el Twitter y los likes y los retweets y en general las redes sociales en el ejercicio del periodismo. Y un poco tomando la idea de Ulrika, somos cada día más esquizofrénicos y más nerviosos en los medios. Si no se publica todo el tiempo, si no se actualiza el Twitter de un medio cualquiera cada 5 minutos, estamos haciendo algo mal. Es como que no se está compitiendo por la calidad de la información, sino por la cantidad de la información. ¿El efecto perverso de eso, profesor? Y es un poco el efecto también, Jorge, de este momento que no empezó hoy, ya lleva varios años, de la personalización de la política y de la mediatización de la política. Y finalmente esto también es una cara de lo que algunos llaman la política del contacto. Es decir, vivimos en una sociedad de la transparencia tan fuerte que ya no queremos mediadores. O sea, el político no quiere mediadores, para eso tiene sus redes sociales donde entra en contacto directamente con el electorado, con la opinión pública, con la sociedad, y esa ausencia de mediadores de alguna manera inhabilita o pospone una mirada más decantada, una mirada más crítica, una mirada más atenta frente a lo que está diciendo, dejando de decir o hacer el político, porque evidentemente frente a esa ruptura de la mediación, donde el político de una vez desde su cuenta de Twitter no requiere al mediador que era anteriormente el político, pues evidentemente está poniendo
al periodista en un escenario en el cual dice, bueno, en este momento de la instantaneidad, de una aceleración muy fuerte de las comunicaciones en el mundo en que vivimos, pues evidentemente el asunto de… Ahora, el tema grande es cuánto tiempo tenemos para pensar, ¿cierto? Y cuánto tiempo hay para pensar en el periodismo y en los medios de comunicación, pero yo veo esa relación entre cómo cada vez más lo que en nombre de esta política del contacto, lo que existe es un desplazamiento de los mediadores a la hora de establecer esa relación política entre gobernantes y gobernados. Hace poquito estaba leyendo un libro, La sociedad del cansancio, de Byung-Chul Han, un filósofo coreano, y hay una parte en la que decía que hay es un periodo de la historia de la humanidad muy acelerado, ¿no? Y eso lo podemos ver, por ejemplo, con el uso de los medios sociales. Estar sacando información, hay un sobreflujo constante de información, e incluso si uno tiene quietos sus propios medios sociales, o sea, no solamente a nivel de grandes partidos o medios, sino en nuestra vida propia, uno está publicando la foto, haciendo el comentario, los estados que además ahora se pasaron al teléfono, en todos los medios sociales, estar como actualizando constantemente, que hace que sea tan vertiginosa la generación de tanta información que no hay realmente espacio para la contemplación o para algo tan simple como sentarse a pensar. Y pienso que eso es lo que hace falta. Y en esa vertiginosa producción de información, que muchas veces es una información inocua, vacía, ¿cierto? Pero es por poner algo, por decir algo, estamos generando basura. Y digamos que esa es como la preocupación que a mí me surge, ¿no? Es difícil porque todos, y como decía ahorita, no es solamente pensándolo en los medios que están sacando la información, como tú decías ahorita, estar haciendo el update cada 10 minutos, sino nosotros en nuestra vida cotidiana, nosotros como sujetos ya hemos incorporado esa propia dinámica. Entonces es algo difícil, es un reto, pero bueno, si no hubiera retos, ¿qué sería esta vida? Sí. Is there a question? Hay una pregunta. Yeah, there is a question, yes. Sí, le preguntaba a ellos dos que si hay alguna reflexión sobre eso mismo de el uso excesivo de las redes sociales por parte también del periodismo, como que no estamos dando descanso y no estamos reflexionando mucho sobre aquello que reportamos y estamos permanentemente escribiendo de manera casi esquizofrénica sobre las cosas que ocurren, a veces sin mayor desarrollo y sin mayor contexto. Preguntaba que cuál puede ser algunas consecuencias de eso, finalmente. Bueno, creo que mencionaron las cosas más importantes que suceden cuando se actualiza todo el tiempo. Se pierde el contexto. Todo se vuelve demasiado superficial, pero seguramente creo que lo más peligroso es lo que traté de mencionar anteriormente, es que de hecho se puede crear pánico en naciones completas. Se podría comenzar algo que podría conducir a la Tercera Guerra Mundial incluso. Algunas de las cosas de Trump, cosas que ha dicho en este momento, por ejemplo, acerca de Corea del Norte, podrían conducir eventualmente a una guerra. Entonces, no es solamente que el periodismo sufra o que la calidad del periodismo sufra, sino que yo creo que la democracia está sufriendo también. Y creo que podemos ser arrojados a situaciones difíciles y potencialmente peligrosas. A todos. No sé si alguno tiene una pregunta. Los que todavía están despiertos, un aplauso por favor a los panelistas.
Bueno, y de esta manera concluimos este conversatorio Posverdad, la construcción de la realidad bajo nuevos paradigmas. Nosotros somos Canal Capital, el canal exclusivo y oficial de esta edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Hasta pronto. Eventos Canal Capital presentó Feria Internacional del Libro de Bogotá.